Una invitada súper especial de una organización que está haciendo cambios especialmente para muchas familias sobre un tema que es uno de los temas más graves para los sectores populares, que tiene que ver con la vivienda. Nos visita Ana Katz, que es la directora nacional de Hábitat para la Humanidad Argentina. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. La verdad es que nos encanta que nos visiten porque nos da la oportunidad de hablar más largo sobre estos temas que bueno, son tan importantes, ¿no? Hábitat está trabajando desde hace 16 años en el país. Sí. En el mundo está hace casi 40 años, la organización internacional, y vino a instalarse en Argentina hace 16 años, que estamos buscando soluciones habitacionales a las problemáticas argentinas. ¿Y cómo fue que vinieron a Argentina? Básicamente hubo un interés de gente, de argentinos, que vieron que la temática de la vivienda era algo que era muy importante y que había una organización que se ocupaba de este tema en el mundo y pidió que viniera a Argentina. Fue un proceso bastante largo, arduo, de buscar voluntades, buscar gente que tanto gobiernos locales, voluntarios, empresarios, personas que quisieran sumarse, y también ver que existiera la necesidad, digamos. Todos esos eran los requisitos de la organización internacional. ¿Y cuál es la situación habitacional en la Argentina de los barrios populares y de la gente con menores recursos económicos? Bueno, un poco las estadísticas de vivienda lo demuestran. Digamos que hay más de 3 millones de familias que necesitan alguna mejora habitacional o vivienda completa. O sea, la necesidad es enorme. También diría que es tan diversa como enorme. Hay distintas problemáticas. No es que todas las familias necesitan una vivienda con terreno. Algunos necesitan maneras de mejorar sus viviendas. Y también hay otras temáticas que trabajamos nosotros, como por ejemplo el acceso al alquiler adecuado, que justo también te iba a preguntar cómo incidía en esa estadística el alquiler, ¿no? Sí, creo que es una temática que hoy en día está sobre la mesa. Nosotros venimos hablando del tema alquiler hace 10 años. En ese momento era muy difícil que se considerara el alquiler como una solución habitacional, pero lo cierto es que más del 21% de los habitantes de Latinoamérica están alquilando. Y en Argentina esa es una oportunidad o una opción que muchísimas familias no tienen por los requisitos que se tienen para poder alquilar formalmente. Y esta ley, que no sé si ya está vigente, o de modificar y alivianar de alguna manera los requisitos, ¿realmente mejora o no? Nosotros aplaudimos que el tema está sobre la mesa, que se están haciendo cosas para que el acceso al alquiler sea más adecuado, más justo. Quizás nosotros seguimos abogando de que esas mejoras alcancen a las familias más vulnerables. Nosotros trabajamos más que nada el alquiler que decimos precario, las familias que casi ni siquiera se pueden llamar inquilinos porque están alquilando en conventillos, inquilinatos, hoteles pensión, en donde ni siquiera acceden a las condiciones que no son justas, pero las condiciones del alquiler, del mercado de alquileres hoy. Ahora vamos a seguir hablando de los otros programas, pero realmente el tema de alquiler tiene muchas aristas, ¿no? Porque si bien no soy especialista, pero escuché muchísimas veces que personas que están viviendo en asentamientos, en villas, pagan casi lo mismo que personas que viven en departamentos, para decir de alguna manera. Sí, nosotros venimos trabajando con esta población que te digo de conventillos, que hace 10 años quizás había menos alquiler en las villas y eran más en estos lugares como casas tomadas o el alquiler informal, donde sí empezamos a demostrar que pagaban lo mismo que un alquiler formal. Hoy en día eso ahora se multiplica muchísimo por todos los alquileres que hay en las villas, que sí están pagando el mismo valor que un alquiler en un departamento normal de la ciudad, por espacios que son muy reducidos y que realmente no son adecuados necesariamente para alquilar. En fin, ¿no? Eso, qué injusticia y qué difícil, ¿no? Porque para familias que no viven en las villas porque tienen ganas, viven porque les cuesta mucho vivir en otro lado, ¿no? Así que pagar lo mismo que alguien que esté en condiciones de pagarlo es realmente mucho. Bueno, están desde el 2002 y ayudaron, si bien tengo acá anotado, corrígeme, a 6.500 personas. ¿Es así? Sí, creo que quizás está un poco, algunos más, porque seguimos ayudando todos los días, así que, pero básicamente nuestra forma de ayudar a las familias es muy distinta. Hacemos desde préstamos para hacer una casa completa,
hasta esto ayuda al acceso al alquiler adecuado, o en algunos casos hacemos reparaciones, en casos de familias mucho más vulnerables en zonas inundables de los barrios, etcétera. O sea, hay distintas maneras de ayudar, pero de alguna manera u otra sí hemos ayudado a más de 7.000 personas hasta el momento. Bueno, fantástico. ¿Y quiénes son los que ayudan? ¿Quiénes son los que se ocupan de la construcción, de las mejoras? ¿Son las propias familias? ¿Quiénes son? Sí, nosotros trabajamos siempre en el empoderamiento de las familias, buscamos que la familia sea parte de esa búsqueda de la solución, o sea que trabajamos mucho la parte educativa, la parte de capacitación, les damos talleres de distintas temáticas. Y muchas familias después siguen logrando la solución por sus propios medios, digamos. Pero sí a eso le agregamos préstamos en algunos casos, asesoramiento técnico, etcétera, para que ese proceso de autogestión de la vivienda sea más rápida y más sencilla. ¿Y quiénes son los que financian Bueno, como todas las ONGs, creo que esa es la gran pregunta de cómo nos financiamos y cómo nos vamos a seguir financiando. Es una organización internacional que quizás en los primeros años sí teníamos algún financiamiento que nos daba Hábitat para la Humanidad Internacional. Hoy por hoy ya no, nos tenemos que autosostener, con lo cual dependemos de donaciones de cualquier, digamos, de empresas, de individuos. Mucho rescato las donaciones individuales. Hay personas que se suman con una donación mensual, que es un grano de arena, pero todos esos granitos de arena suman para que podamos ayudar a las familias. Es un logro porque realmente las donaciones individuales se sostienen en el tiempo. Normalmente la gente que dona mínimo 7 años hasta que decide bajarse. O sea, realmente es un logro para las organizaciones porque es bien difícil conseguir donantes individuales, ¿no? Sí. Porque tal vez una empresa o algún organismo público tiene la capacidad de subsidiar o donar, pero las personas, me parece que esa penetración en la sociedad es bien importante a nivel de concientización, ¿no? Sí, como vos decís, es difícil conseguir los donantes al principio, pero sí después son donantes fieles. A mí me emociona ver cada vez los ingresos de donantes de nombres que veo hace mucho tiempo y que siguen donando su cuotita todos los meses. También a mí me da la oportunidad de ver los ingresos que nos llegan de los donantes individuales y también de las familias que están devolviendo el crédito. Nosotros damos préstamos y las cuotas que pagan las familias, dependiendo del tipo de préstamo y demás, pero pueden ir de una familia que esté pagando 300 pesos a una familia que esté pagando 800, 1.000 pesos. Y siempre me pongo a pensar y digo, bueno, estas familias que son realmente muy humildes, luchan muchísimo para llegar a esa cuota y sin embargo todos los meses van y con pago fácil pagan sus 300, 500 pesos. ¿Cuántas personas que tenemos esa ventaja, esa suerte de tener nuestra vivienda ya resuelta, podríamos también estar aportando la misma cuotita como estas familias? Bueno, está hecha la convocatoria, espero que hayan escuchado. Hay muchas familias que necesitan mínimo 300, 500 pesos por mes para tener una vivienda digna y esta dignidad, ¿no? De volver, ¿no? El microcrédito de alguna manera que se da. Sí, eso realmente lo hemos vivido. Al principio lo decíamos, ahora lo hemos comprobado y visto cómo las familias cuando se acercan al programa se acercan con la mano extendida pidiendo ayuda y a través de todo el proceso, cuando ya están pagando su cuota, ya es como que pasaron al otro lado y están dando su ayuda. Si bien es una devolución de un préstamo, ellos entienden que si no pagan ese préstamo, otra familia no puede tener su casa. Entonces es como pasaron de ser el que pide a ser el que da. Qué interesante. Bueno, ¿te quedas un ratito más? ¿Cómo no? Bueno, dale.